sorprende este dato: 2020 fallecieron casi 8.000 mujeres, también por el COVID, de enfermedad cardiovascular. La primera causa de muerte en hombres está clara: nos morimos de cáncer, ¿vale? Pero las mujeres os morís más de patología cardiovascular, Esto, si miramos Europa, el 49% de las mujeres europeas se mueren de patología cardiovascular y tan solo el 40% de los hombres, que también es una cantidad muy elevada, pero es que de cáncer nos morimos más, todavía del 40%. Datos más recientes de España. Año 24, lo más reciente que tenemos. El año pasado, fijaros, los hombres de cáncer, el 30%. De patología cardiovascular, el 24%. Las mujeres se invierte el tema. De patología cardiovascular, el 27%, y de cáncer, el 22%. Si nosotros pasamos a números, yo he hecho el cálculo, no es difícil, sabiendo todos los que se mueren, el tanto por ciento, pues fijaros, la cantidad, en este caso son 5.000, ¿no? Muertes más. Por lo tanto, hay que cuidarse, hay que prevenir. Y el omega 3 está en boca de todo el mundo. Pero protegernos a nivel cardiovascular, hay que tomar nueces. Veo caras de póker. No se os ocurre tomar nueces para protegerse. ¿Por qué? Bioquímicamente, nosotros, sobre todo los hombres, y las mujeres posmenopáusicas, no producimos nada de DHA a partir del aceite de semillas, del alfa-linolénico, ¿vale? Nosotros tenemos una maquinaria enzimática influida también a nivel hormonal, ¿no? Como no tenemos suficientes estrógenos, nosotros no producimos DHA. Las mujeres jóvenes sí producen una cantidad pequeña de DHA, pero significativa. Posteriormente pierden esa capacidad. Si vamos a hablar de patología cardiovascular, ojo con la mujer posmenopáusica, ¿vale? Volveré a hablar de ello el 22 de noviembre en una charla que tendremos aquí cerca. Pero bueno, está claro que estamos hablando de una de las primeras causas de muerte, o la primera causa de muerte. Pero si vemos esta gráfica del año, ojo, más de 20 años, ¿vale? Es año 2002, ¿qué nos dice esta gráfica? Es complicada, Es complicada. Una vez que yo lo explique, lo que se entiende muy bien. ¿Podemos reducir el 90% del riesgo cardiovascular tan solo con aumentar los niveles que tenemos de omega 3? En este caso, no lo medían en glóbulo rojo, que ahora explicaremos el tema, sino en el total de la sangre. Cogían sangre, sacaban sangre, medían. ¿Cuánto tienes de omega 3 en sangre? Y entonces dividían a la gente, la dividían por cuartiles. Hacían 4 partes. Te miden a todo el mundo y te ponen en orden. El que más tiene, el que menos tiene. Y luego dicen, ¿cuántos tengo? 100 personas. Pues venga, 25 en cada sitio. 4 grupos de 25. Y voy cogiendo y haciendo la media de esos 25. Y unos 25 tienen de media 3,58. Es un tanto por ciento, 3,58% respecto al total de ácidos grasos que hay en la sangre. Veis que el segundo cuartil tenía de media 4,76, 5,63, 6,87. Este 6,87, pues imaginaos que son 25, como si fueran 25 eran 50, pero esto significa que unos pueden tener 8 y otros pueden tener 4, ¿vale? O sea, va variando. Pero la media de este grupo, bueno, 4 no, porque estaremos aquí con 5,63, pero, ¿me entendéis? Es decir, esto es una media, puede haber una variación, ¿de acuerdo? Pero el dato que sacaron estos, Aldar y compañía, en este estudio, que ojo, el New England es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo. A ver, las revistas médicas tienen un cierto prestigio, pero esta dentro de las revistas médicas es una de las más prestigiosas. Es que de entre los que están en este grupo a los que están aquí, la reducción del riesgo cardiovascular era de un 90%. ¿Vale? Bueno, pues estamos hablando del año 2002. Los años han pasado.
Y yo os voy a ir dando, digamos, un poco de avance consecutivo, ¿no? El primer avance, esto ya data de 2006, el primer avance es que nuestros tejidos, donde tienen el omega 3, esas las membranas, ¿no? En la sangre, membranas, donde lo que más hay son glóbulos rojos, ¿vale? La membrana digamos que tiene el glóbulo rojo es donde yo debería medir la cantidad de omega 3, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis un poquito de alfa-linolénico, el famoso aceite de las nueces, o de la chía, o del lino. Esto sería la cantidad de EPA, ya veis que no tenemos mucho, y aquí tenemos la cantidad de DHA. ¿Vale? Estamos hablando de eritrocito, ¿no? De glóbulo rojo. ¿Vale? Bueno, es muy llamativo, yo no voy a insistir mucho en esto. Retina, esperma, retina, perdonad si a veces no pronuncio demasiado bien. Retina es el tejido que más proporción de DHA tiene. En las células reproductivas sigue siendo fascinante. Si tenéis a alguien, un paciente con problemas de fertilidad, pensad en el DHA. Sabemos muy bien cómo funciona el tema y que hay ciertas personas, hombres o mujeres, principalmente hombres, que pueden tener un problema de fertilidad por bajo nivel de DHA. O, de hecho, de otra manera, podemos mejorar su fertilidad suplementando con DHA. ¿Vale? Cerebro. Desarrollo infantil, sobre todo con patologías como el de hipertensión y hiperactividad. Problemas de neuroenvejecimiento, y ahí nos vamos al otro lado, sería Alzheimer, demencias, Parkinson, esclerosis, ¿vale? Ayudas. No hablo de curaciones, aquí hablamos de ayudas, ¿no? Del entendimiento de los procesos, ¿no? Y os quiero señalar, que creo que lo tengo puesto en el corazón. ¿Lo veis el corazón? Sí. ¿Dónde está? Sí. Bien. Este sería una persona, la foto de una persona a la cual hemos hecho un montón de biopsias en diferentes tejidos, y lo que vemos es que tiene entre DHA y EPA, vamos a pensar que tiene un 5%. En realidad yo siempre digo que tiene un 4,5%, siempre tiene un poco hacia abajo. Y sin embargo el corazón tiene menos. Fijaros que hay menos cantidad. Podemos pensar, ese corazón necesita menos DHA o menos EPA. No, siempre hemos dicho que para que funcione bien el corazón hace falta omega 3. No puede ser que tenga más el glóbulo rojo que el corazón. Y os voy a dar un primer dato, que luego volveremos sobre él. El corazón es el órgano más sensible a la falta de omega 3 en la alimentación. ¿Me habéis entendido? Es el órgano más sensible. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo poco DHA y poco EPA, donde más se va a notar es en el corazón. Pierde muy rápidamente. Si tomo, por suerte, si tomo un suplemento, sube rápidamente. Es la ventaja. Que lo mismo que baja muy rápidamente, sube muy rápidamente. Estos tejidos se llaman conservadores, les cuesta mucho perder DHA, aunque te falte la alimentación, lo roban de otros tejidos, y uno de esos tejidos que los roban es del músculo y del corazón. ¿Vale? Y además, normalmente el glóbulo rojo, la sangre en general, se encargan de transportar esos omega 3 hacia el cerebro, la retina. ¿Vale? Bien, pues hay un dato que yo puedo conseguir con analítica, que se llama índice omega 3, que igual ya conocéis, que es, como dice ahí, una medida de la cantidad de EPA y DHA que hay en el glóbulo rojo, expresado como porcentaje respecto al total de ácidos grasos. Entonces yo cojo y mido en el glóbulo rojo cuántos ácidos grasos hay, y de esos cuántos son DHA y EPA, y me da un porcentaje. En este caso, bueno, hay un esquema de 4,6. Sería parecido a la foto anterior, ¿no? Esta persona que tiene un 4,6% de índice omega 3, en el corazón sé que va a tener mucho menos. Y seguramente otros tejidos todavía también.
mucho menos. Y en otros, que son más conservadores, voy a tener más. Pero me da una idea, digamos, de la nutrición de omega 3 de esa persona. ¿Cómo varía? ¿Cómo varía? Pues hombre, si hablamos de nutrición, ¿influirá el consumo de semillas? Ya os he avanzado antes que no, muy poco. Lo que influye más es el consumo de pescado. Y ahí entramos en la famosa idea de que hay que tomar mínimo 2 raciones semanales de pescado, ¿no? Vale, luego debatiremos sobre el tema porque esto es también demasiada fantasía, Pero los que podemos avanzar son datos realmente contrastados, ¿no? Por ejemplo, que la media de índice omega 3 en la población japonesa está aquí, en torno al 9%. Y sin embargo, la población europea-americana estamos en torno al 4,5-5%. La foto que vimos antes es una persona normal, digamos, media, normal no, media de nuestro entorno. ¿Vale? Si cogemos, lo he dicho, 100 personas y les medimos, la media de esas 100 personas sería el 4,5-5%. ¿Vale? ¿Qué más nos dicen Harris y Gonzaki, que son los investigadores, que hay que mencionarlos, que describieron el índice omega 3 en el año 2004? Pues nos dicen lo siguiente, que estar por debajo del 4% no es muy bueno, es más bien indeseable, y que lo deseable es estar por encima del 8%. Es que pone 4 y 8, y entre el 4 y el 8 necesita mejorar. El que esté en el 6 o en el 7 necesita mejorar, lógicamente menos que si estás en el 4 o si estás en el 2. Claro, en el que está en el 2 será el típico americano que pasa más tiempo en la barbacoa que en la piscina o en el gimnasio, ¿me entendéis? ¿Se puede estar en el 2? Claro que se puede estar en el 2. Por eso pone menos del 4. Y el dato más llamativo, que evidentemente yo creo que lo es este. Las tasas de muerte súbita cardíaca en Estados Unidos y Europa son aproximadamente 20 veces más altas que en Japón. De otra manera, por cada japonés que se muere de infarto, aquí nos morimos 20. Es mucha diferencia, es mucha diferencia. ¿Y está relacionado con esto? Sin duda. Hay muchísimos estudios que demuestran esto. Y yo poco a poco voy a desgranar algunos. Por ejemplo, esto no se hace normalmente, porque este estudio, primero, requiere de intervencionismo, un servicio de cardiología que vaya a hacer una cirugía cardíaca y, aprovechando esa cirugía cardíaca, en este caso era un bypass, pues dice, oye, ¿y por qué no aprovecho para hacer una biopsia de corazón? ¿No? Es un buen momento, ya que le voy a intervenir, aprovecho, le cojo un pedazo de aurícula y mido cuál es. Pero claro, una foto fija no nos interesa, porque ¿qué nos va a decir? La foto fija pues, sería 2 puntos en la gráfica. Necesito que haya muchos pacientes y una suplementación, fijaros, 3 gramos de EPA y 3 de DHA al día, es mucho, ¿Durante cuánto tiempo? Pues depende de cuánto esté pautada la cirugía. Habrá gente que está 10 días y otros que están 70 días. Pero yo lo voy tomando, oye, que tienes que, vente para acá que te vamos a operar, ¿no? Y ese día que te van a operar, saben cuántos días llevas tomándolo y te pueden medir tanto el índice omega 3, que es en el glóbulo rojo, como en la aurícula derecha. Y esta es la curva, que os paso a traducir. Bueno, fijaros, esta curva continua sería el nivel en el corazón, en el tejido cardíaco, ¿no? En el miocardiocito, en la membrana del miocardiocito. Y esta discontinua es en el eritrocito. ¿Veis? Aquí arriba lo pones, ¿no? ¿Vale? ¿Qué me está diciendo esta curva? Lo que yo os he dicho antes de palabra. En cuanto empiezo la suplementación, el corazón incrementa muy rápidamente los niveles de DHA. En pocos días se dispara. Sin embargo, el glóbulo rojo va más lentamente. Al final, más o menos alcanzan los dos en lo mismo.
Si sigo suplementando, es posible que el glóbulo rojo todavía siga creciendo, pero ya veis que el corazón no. ¿Qué significa esto? Ojo, los tejidos tienen una cantidad determinada de omega 3, dependiendo de qué tejido, unos más, otros menos, pero una vez que llega a ese tope, no sigue creciendo, o sigue creciendo mínimamente. El glóbulo rojo puede subir no hasta 8, puede subir bastante más alto todavía de DHA. ¿Vale? Bien, ¿y qué pasa con EPA? Pues, a ver, el dato es bastante llamativo. El nivel de EPA en el corazón crece mucho más lentamente que de DHA y, por supuesto, mucho más lentamente incluso que el EPA en el glóbulo rojo. Visto así, lo que parece deducirse es que el corazón, no solo por cantidad, sino con la rapidez que lo incorpora, prefiere el DHA que el EPA. ¿Estás de acuerdo conmigo con eso? O sea, con ese dato yo diría, oye, el corazón prefiere DHA que EPA. Cuando oigáis a alguien decir, que yo lo he oído muchas veces, y luego he tenido que discutir más de una, que el corazón prefiere EPA que DHA, de decir, no, dijo el doctor Terán que no. El corazón prefiere DHA y hay pruebas, son estudios recientes, desde unos pocos años, que demuestran que lo que antes algunas personas creían no era cierto. Ahora tenemos la prueba de que esto no es así. ¿Vale? Bien, cuando sumamos los dos, tenemos aquí el índice omega 3 y veis que el corazón más o menos se va igualando, más o menos se va igualando el índice omega 3 con el nivel que tiene el corazón, ¿no? Si yo sigo suplementando, es posible que incluso el índice omega 3 acabe alcanzando al corazón y el sobrepase. Pero bueno, estamos hablando de 70 días. Seguramente habría que esperar más tiempo. ¿Bien? También tenemos que decir una cosa. Esta suplementación yo no la recomiendo. Yo nunca recomiendo dar EPA. Nunca. Ahora veremos por qué, pero es importante. Yo aquí daría solamente 3 gramos de DHA y seguramente ¿qué conseguiríamos? Conseguiríamos que el nivel de DHA suba más rápidamente y que además el nivel de EPA con el tiempo vaya creciendo. No os voy a explicar el porqué, pero os voy a decir. Los tejidos que no tienen suficiente DHA en su lugar, entran otros ácidos grasos, porque para tener membranas necesitamos ácidos grasos. Y si no hay DHA, entran en su lugar otros ácidos grasos insaturados, poliinsaturados. Depende del tejido, entra EPA o no. El tejido muscular, antes veíamos que entra EPA, pero vimos también que en el cerebro no entra EPA. ¿Quién entra en el cerebro? DPA, omega 6. Omega 6 y araquidónico. Otros ácidos grasos omega 6 que evidentemente cuando yo tomo DHA salen disparados. Ojo, salen disparados no, salen lo que tiene que salir, lo que hay en exceso. Su lugar lo va ocupando el DHA, porque los niveles de los diferentes ácidos grasos están regulados por la nutrición, pero también por el tipo de tejido. Bien. Y aquí que aparece lo que os decía. Acabo de decir de palabra y ahora lo veis ¿ves? En la gráfica. Cuando yo empiezo a tomar omega 3, aumenta el EPA y el DHA y el araquidónico, que es el omega 6, va disminuyendo y llega a donde tiene que llegar. En este tejido que he biopsiado, el nivel de araquidónico tiene que estar aquí, en torno a 15, 16, 17%. Pero estaba en 20, bueno, aquí vemos que viene de aquí, del 21 viene. Es decir, lo que no había de omega 3 lo ocupaba el omega 6. ¿Vale? En este tejido, si hay EPA en lugar de DHA, el EPA también se incorpora. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tomo DHA, EPA sale del corazón para que entre DHA. El exceso de EPA. Saldría para que entrase DHA. Durante muchos años hemos dicho que el DHA que tomamos puro lo podemos convertir en EPA. Tenemos que hacer una retroconversión, porque teóricamente podemos producir DHA a partir de EPA y podemos producir EPA a partir de DHA. Bueno, pues esto no es así.
casi no podemos producir DHA a partir de EPA, pero lo que no hace nuestro cuerpo es gastar DHA para producir EPA. Es otro dato indiscutible. Mi cuerpo prefiere DHA y no lo gasta para producir EPA. Entonces, ¿de dónde aparece el EPA? Que muchas veces vemos en las gráficas cuando tomamos DHA puro. Tomamos DHA puro y de repente vemos que empieza a incrementarse el nivel de EPA en el glóbulo rojo. Ahora lo veremos, ¿eh? ¿Dónde creéis que aparece? Bueno, datos, antes de llegar a ese punto, datos que también pueden ser llamativos. Es un estudio, casi 1000 pacientes, la mayoría hombres. El estudio se siguió durante 6 años y muchos de sus pacientes murieron, ¿vale? Bueno, pues lo que se vio al medir el índice omega 3 de esos pacientes, de todos, es que los que estaban por debajo del 3,6% tenían, digamos, una curva de mortalidad o de supervivencia, se puede medir de dos maneras. Y los que tenían por encima del 3,6% tenían otra curva diferente. Al final, después de varios años, sí, vemos que hay una diferencia de mortalidad del 27% entre los dos grupos. Es un estudio del año 2010. La verdad es que eran pacientes que tenían una angina estable y bueno, pues como los pacientes que tienen problemas cardíacos, pues bueno, su esperanza de vida es más corta, ¿no? Pero está claro que en pacientes con patología cardiovascular podemos reducir su riesgo aumentando sus índices omega 3, ¿no? ¿Está claro? El estudio está hecho para hombres. Aquí prácticamente, bueno, pues en mujeres pasa igual. Yo diría que hasta más, porque en este otro estudio es un estudio hecho con, bueno, miles de mujeres de una edad, había edad amplia. Lo que sí es cierto es que el estudio duró muchos más años, hubo muchas más muertes. Al final lo que hicieron es dividir en 3 grupos. Una, las que tenían menos del 4% de índice omega 3, aquello que era muy indeseable. Otras que tenían más del 8%, aquello que era muy bueno. Y otras que estaban en medio, ¿eh? Y la curva lo que nos dice es que hay entre aquellas y estas una reducción de mortalidad del 31%. El 31, todavía más que antes, ¿eh? Bueno, a mí me da igual el 27 que el 31. Yo creo que es una reducción sumamente importante para animar a la gente a tomar omega 3, ¿no? Está claro. Eso no cabe ninguna duda, hay que tomar omega 3. Y que el componente del índice omega 3 más importante es el DHA, es el que más grande es. Si tengo que incrementarlo, parece lógico, y porque hemos visto antes en el corazón, parece lógico que lo importante es que el DHA esté presente, ¿no? La fórmula. Bien, más cosas que podemos ir viendo en los estudios, que son recientes, 2019, en este caso, bueno, presión arterial y frecuencia cardíaca. El estudio es un estudio donde se comparaba, esto O es en inglés aceite de oliva, ¿vale? Y no utilizaban aceite mineral como antes, sino aceite de oliva, ¿vale? DHA y EPA. Y entonces, viendo en este estudio, donde había 45 hombres y 45 mujeres, cómo evolucionaba su presión arterial y su frecuencia cardíaca, ¿qué nos encontramos? Bueno, ahí tenéis la sistólica, aquí la diastólica, y aquí tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo que veis? Hombre, que EPA lo tiene bastante negro, ¿vale? Porque no solamente me aumenta la frecuencia cardíaca, sino que también me está aumentando la presión tanto sistólica como diastólica, ¿vale? Cosa que el aceite de oliva no hace, pero el DHA evidentemente tiene mejor pinta, ¿eh? ¿De acuerdo? El DHA prácticamente no altera la frecuencia cardíaca, pero es que el EPA te lo perjudica. De hecho, EPA puro no solamente afecta a estos parámetros, que pueden ser mejor o peor interpretados, ¿no? Depende del paciente, su presión cardíaca, si tiene angina, por ejemplo, no es nada adecuado. Lo que se ve además es que EPA en los estudios aumenta el sangrado, es decir, sí que interfiere algo con la coagulación, DHA no, y además
también es importante, además de uno de los riesgos, el EPA aumenta el riesgo de arritmia, de fibrilación auricular, de arritmia, de HA. Entonces, o sea, hay muchos datos ya que van diciéndote, cuidado con el EPA a nivel cardiovascular, cosa que hace unos años era muy frecuente oír que lo mejor para el tema cardiovascular era el EPA. La agregación plaquetaria. No cabe ninguna duda que uno de los problemas no solamente es la coagulación, sino la formación de trombos, ¿no? Y ahí las plaquetas tienen algo que decir. Bueno, pues aunque nos pueda parecer que es menos importante, fijaros, la agregación plaquetaria con EPA prácticamente es igual, ¿no? Tenéis aquí los datos del estudio, se asignan aleatoriamente para tomar 4 gramos al día de EPA o de DHA, ¿no? O aceite de oliva. Porque antes también se utiliza como el cebo aceite de oliva. Cuando comparas aceite de oliva con EPA, cuando comparas aceite de oliva con DHA, la diferencia ahí arriba no es significativa, digamos, el EPA no te mejora la agregación plaquetaria respecto al DHA, al aceite de oliva. Aquí sí, aquí el DHA reduce significativamente la agregación plaquetaria respecto a tomar aceite de oliva. Es un dato que sabemos desde hace muchos años, que los omega 3 reducían la agregación plaquetaria, los omega 3. Hoy sabemos que quien más lo reduce es DHA. Porque, si lo veis, es que EPA no es significativa, la diferencia esta que hay entre las dos curvas no es significativa. Aquí sí, aquí la diferencia es significativa, ¿vale? Y esto lo que hacen es, uno de los causantes de la agregación plaquetaria es el tromboxano, ¿vale? El tromboxano sabéis que es un derivado del araquidónico, Bien, pues medimos el tromboxano plaquetario. Entonces pasa lo mismo, la diferencia que hay entre el EPA y el aceite de oliva no es significativa, y sí es significativa la disminución de la producción de tromboxano con DHA. Luego, cuando os diga, es que los omega 3 son inhibidores de la agregación plaquetaria, ergo, el EPA es inhibidor. No, el EPA no es inhibidor de agregación plaquetaria, es el DHA. Y bueno, evidentemente ya sabéis que uno de los tratamientos a los que tienen más afición los cardiólogos, no me meto con ellos, solamente digo que tienen afición por ese tratamiento, son los antiagregantes plaquetarios, ya sea el adiro, ya sea el copridogrel, pero les encanta utilizarlos, ¿no? Bueno, pues el omega 3, que es preventivo además, es un buen antiagregante plaquetario. Seguimos. Perdona, ¿se pueden tomar juntos o...? El copridogrel o el adiro y el... Sí, el adiro. No sería malo tomarlo juntos, sería bueno. Porque, a ver, no tienen un efecto sumatorio. A ver, no es que tomando los dos se produzca un efecto sumatorio o sinérgico, que sea más el efecto tomando los dos que tomando cada uno por separado, no. El DHA tiene un efecto regulador de la agregación plaquetaria. Si tomas aspirina o tomas copridogrel y te inhibe mucho la agregación plaquetaria, el DHA la regularía. Y si la inhibe poco, la aumentaría. ¿Entiendes? Es que, claro, tú, al final a un paciente le puedes dar, depende de quién seas, si eres un neurólogo, le das 300 de adiro, y si eres un cardiólogo le das 150. ¿Y por qué? Simplemente porque son especialidades diferentes. Es porque no se sabe muy bien cómo va a responder. Y el neurólogo le gusta más 300 y al cardiólogo 150. Pero no tiene una explicación. 150 o 100, y en Estados Unidos dan 80. Es que realmente el efecto antiagregante de la aspirina es bueno. El problema está en saber por qué es bueno y cómo funciona. Y yo lo que sí os diría es que lo bueno que tiene la aspirina, o el ácido acetilsalicílico, es la sinergia que tiene con el DHA a la hora de producir resolvinas, protectinas y marisinas. Eso de hablar de resolvinas, protectinas y marisinas son los mediadores por resolución de la inflamación derivados del DHA y también algo de EPA. Bueno, pues la aspirina, digamos que produce una acetilación de la COX-2, de una enzima que se llama COX-2, que es muy positiva, esa acetilación, para producir resolvinas, protectinas y marisinas.
es muy bueno. Entonces, ya os digo, yo no solamente digo que se puede, sino que yo creo que se debe. ¿Y en qué cantidad se puede, por ejemplo? Es que una parte de la charla va también de cantidades y explico el porqué, ¿vale? Pero bueno, ya te anticipo que para regular la creación plaquetaria tan solo con 1 gramo sería bueno ya, ¿vale? O sea, no hace falta dosis muy altas para regular con omega 3 la creación. Bien, bueno, otro factor de riesgo que tenemos que controlar son las fibrilaciones auriculares, las arritmias, ¿vale? Bueno, pues otro estudio, aquí viene, os pone abajo cómo está hecho el estudio, ¿no? Y al final lo que nos dice es que quien más reduce el riesgo de arritmia o de fibrilación auricular de todos, EPA, DPA es un intermedio entre EPA y DHA. EPA tiene 20 átomos de carbono y 4 dobles enlaces. 5 dobles enlaces. 20 y 5 dobles enlaces. DHA tiene 22 y 6 dobles enlaces. ¿Ves? 20 y 5, 22 y 6. Bueno, pues el DPA tiene 22 y 5. 22 átomos de carbono y 5 dobles enlaces. O sea, tiene los mismos átomos de carbono que el DHA, pero le falta un doble enlace. ¿Vale? Curiosamente, nosotros DPA producimos DPA. A partir de EPA producimos DPA. La dificultad está en producir DHA. No os voy a entrar ahí porque es un tema bioquímico y no he traído la diapositiva para poner por qué se produce esto así, pero bueno, es un tema que se llama derivación de Sprecher, que es, nosotros no podemos producir directamente DHA a partir de DPA, sino que tenemos que producir 3 reacciones enzimáticas en los peroxisomas para que se produzca DHA, y es muy complejo. Entonces nosotros no podemos hacerlo, o lo hacemos muy poco, salvo a las mujeres jóvenes. Bien, pero bueno, es otra prueba más, ¿eh? De los dos, de EPA y de DHA, que más reduce bueno, y ojo, y este tema de aquí no es menor, porque si yo te doy EPA y DHA y no consigo el efecto del DHA, es que el EPA me está tirando al revés, ¿no? El EPA dificulta la absorción del DHA y el funcionamiento del DHA. Bien, antes os advertí de algo que os iba a contar y aquí está. Os decía, el EPA, dosis altas, 3-4 gramos diarios, me baja los triglicéridos, ¿vale? Los triglicéridos están ahí abajo, ¿ves? Triglicéridos. Este es un estudio, que tenéis la descripción del estudio, que está hecho dándole a los pacientes 2,7 gramos de DHA o 2,7 gramos de EPA y comparando el resultado, ¿no? Bueno, es más complicado de cómo yo lo explico, pero más o menos se trata de eso, de comparar cómo funciona EPA o cómo funciona DHA puros, en cada caso puros. Entonces, ahí tenemos en negro el DHA y en blanco el EPA. Sabéis que sabéis, yo creo que esto sabe todo el mundo, que la culpa de la aterosclerosis es el colesterol, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿Hay alguien que esté en desacuerdo conmigo? Yo. Bueno, mal, que yo no está de acuerdo. Espero que todos estéis en desacuerdo conmigo. La culpa, evidentemente, no es del colesterol. Es de la inflamación. Una frase, creo que, por más que se repita, no hay manera de hacerle entender a los cardiólogos. La culpa no es del colesterol. Bueno, digo cardiólogos porque no os tengo manía, ¿eh? La verdad, me da igual un internista que un cardiólogo. El colesterol no tiene la culpa la tiene la inflamación. ¿Por qué la inflamación? Porque cuando tengo inflamación en el endotelio vascular, por culpa de haber tomado alguna porquería, ¿no? Fumar, cosas de estas, pues pasa una cosa muy curiosa, y es que las células blancas de la sangre de repente dicen, caramba, hay inflamación en el endotelio, voy a ver qué pasa, ¿no? Y empiezan a extravasarse, ¿no? Y cuando se extravasan y ven que no pasa nada, que la falsa alarma, ¿no? Pero ya que estoy aquí, antes era un monocito y ahora soy un macrófago, ya que estoy aquí, me voy a convertir en lo que llamamos células espumosas, que no es que se han tomado champán ni sidra, es que se ponen a comer como locas
colesterol oxidado, HLDL oxidado, dicho sea rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo combato eso? Fácil, bajo el colesterol, ¿no? ¿No está de acuerdo? No. Controlo la inflamación. Si yo regulo la inflamación, no tendré problemas de que los monocitos salgan a comerse colesterol. ¿Entendéis? Colesterol, en principio, salvo que produce muchos beneficios para la industria farmacéutica, no es malo. No es malo. Lo malo es la inflamación, ¿vale? Entonces, en este estudio dijeron, coño, pues voy a ver qué hacerle para el DHA en el colesterol y en la inflamación, ¿vale? Yo me he tirado horas leyendo este artículo, ¿vale? Me encanta. Porque, a ver, este artículo que ya tiene unos años, 2016, a ver, o una de dos, o no lo leen los cardiólogos, o es que realmente no se lo entrega la industria farmacéutica para que lo lea. Pero lo que nos dice es, lo primero, EPA y DHA reducen la inflamación. Claro, son precursores de resolvinas, ¿vale? A ver, vamos a entrar en detalles. Resulta que hay diferencia significativa en la producción de interleuquina 18 entre el DHA y el EPA. Prácticamente EPA no la reduce y el DHA sí la reduce. Bueno, vale, pues hay diferencias. Pero los dos son antiinflamatorios. Yo por esa vía no voy a ir. Sería absurdo. Discutir que EPA es antiinflamatorio es absurdo. La pregunta es, yo no quiero examinar a nadie, ¿eh? La pregunta es, cuando alguien tiene inflamación, ¿quién le da EPA puro? Porque yo lo he oído eso. No, es que EPA es muy buen antiinflamatorio. Mi respuesta es, coño, si yo no lo discuto, pero DHA es mejor antiinflamatorio y muchas otras cosas, aparte de ser buen antiinflamatorio, que yo os he ido desgranando, ¿vale? Estudios. Claro, ¿qué ocurre? Pequeñas diferencias, sí. La proteína C reactiva me la baja más el DHA que el EPA. Pero EPA también baja proteína C reactiva. ¿De acuerdo? El TNF-alfa, lo mismo. También me la baja más el DHA, pero ¿vamos a discutir por eso? No. Aquí hay la interleuquina 6, que, bueno, las dos lo bajan significativamente, parece que un poco más el EPA. Pero es que no vamos a discutir por una interleuquina más o una interleuquina menos. Los dos son buenos antiinflamatorios. Eso sí, EPA, sus derivados son las resolvinas, DHA, sus derivados son tres, principalmente, hay más, pero tres. Son las resolvinas, son las protectinas y son las maresinas. Cada una de ellas tiene diferentes acciones y, por ejemplo, las maresinas, que fueron las últimas en descubrirse, son muy importantes en cambiarle el fenotipo a los macrófagos. Esto suena muy raro. El macrófago tiene dos fenotipos, uno proinflamatorio y otro pro-resolución. Cuando está en estado proinflamatorio es muy agresivo, se dedica a hacer perrerías. Cuando está en estado pro-resolución, lo que se dedica es a comerse los residuos de la inflamación, principalmente neutrófilos, heterosolubles y bueno, y lo que sea, come todo lo que pilla. Es un fagocito y come todo lo que pilla, pero ya no aumenta la inflamación, sino que va recuperando el tejido para recuperar la homeostasis. Y eso lo hacen lo regulan principalmente las maresinas. Y las protectinas hacen muchas cosas, pero principalmente lo que hacen es aumentar la supervivencia celular. ¿Por qué? Cuando una célula se inflama, tiene tendencia a morirse. Es una cosa, digamos, que está regulado genéticamente, que se llama apoptosis. ¿Vale? Bueno, pero las protectinas protegen frente a la apoptosis, lo cual es muy bueno en determinados tejidos, no en todos. A ver, esa apoptosis es una fibra muscular y ya vendrá luego otra, se dividirá y ya está, solucionado. Pero ¿y la retina? ¿Y el epitelio bronquial? ¿Y el cerebro? No es bueno que se te muera la retina, el epitelio bronquial o el cerebro. No es bueno. Y hay muchas patologías inflamatorias que en nuestros tejidos causan apoptosis. Y quien lo protege son los derivados que se llaman protectinas. La protectina D1 se llama NPD1, porque la descubrió Bazán y la llamó neuroprotectina D1, porque la encontró en el cerebro.
pero la neuroprotectina D1 en realidad es una protectina D1 que está en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo que tienen DHA pueden producir protectina. ¿Vale? No sé si decirlo. Os prometo repetir una charla dentro de unos meses y os hablaré de un producto nuevo que vamos a sacar, que además de llevar omega 3, lleva pre-resolvinas, que en realidad no son pre-resolvinas, son pre-resolvinas, pre-protectinas y pre-manesinas, ¿vale? Sí, son cantidades muy pequeñas, pero que cuando yo las tomo se van a convertir directamente en esas moléculas que van a reducirme la inflamación. Hay muy buenos datos ya de investigación. Yo tengo ya comprado el producto y es cuestión de un par de meses que me lo entreguen, ¿eh? Y va a ser muy interesante. El futuro de la inflamación está en las resolvinas o hay gente que se llama SPMs. Igual lo veis, ya empieza a haber algo de publicidad, las SPMs. Bien. Bueno, pues hemos hablado de la inflamación, ¿vale? ¿Y cómo se comporta en el colesterol? Que me preocupa menos, pero ya que lo tenemos, es cierto, los triglicéridos bajan bastante con el EPA y con el DHA. ¿Vamos a discutir? No vamos a discutir, pero bajan más significativamente con el DHA que con el EPA. O sea, cuando alguien diga, no, el EPA baja mucho los triglicéridos, la respuesta es sí. Y el DHA un poco más todavía. Y significativamente, ¿vale? Mira, hay algo interesante que nunca veréis en las analíticas. Es este dato de aquí. Colesterol total dividido por HDL. Rara que te lo pongan en una analítica. Normalmente te ponen el HDL y te ponen el colesterol total. Y nosotros deberíamos hacer la división. ¿Por qué? Es que sí, este sí que es un dato importante, más importante que saber el colesterol solo y casi más importante que saber el HDL solo, ¿no? Sabemos que tenemos que tener alto el HDL, que eso es bueno. Aquí está, el HDL, ¿veis cómo lo aumenta el DHA? Y el EPA no. Todos sabemos que el HDL hay que tenerle alto, ¿vale? Pero claro, fijaros, el colesterol total me lo aumenta el DHA y el EPA, pues no, ni lo aumenta casi ni lo disminuye. Pero cuando hacemos esta división, este factor, si disminuye, estamos reduciendo riesgo cardiovascular. El colesterol total no nos da dato, el HDL no nos da dato, pero este factor sí que nos da dato. Es importante, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, no voy a insistir. Lo del ApoB también igual, ¿eh? El ApoB es una polipoproteína que va también a ser favorable tener el ApoB un poquitín más alto, ¿vale? Pero bueno, tampoco es muy importante ahí el omega 3. Ya no sé si dará a la izquierda o a la derecha, porque, a ver... bien. Ha vuelto a funcionar. Bien, estrés oxidativo. Claro, parece raro, yo al menos así lo considero, que el omega 3 pueda reducir el estrés oxidativo. Porque son dos moléculas muy insaturadas, dos ácidos grasos muy insaturados, que deberían ser muy sensibles al estrés oxidativo, transformándose, de hecho se suele medir, en moléculas que son muy tóxicas. Bueno, pues mejora el estrés oxidativo. Yo esto lo relaciono mucho más con que conseguimos que funcionen mejor nuestros sistemas antioxidantes endógenos. Son moléculas, digamos, que hacen que funcione mejor nuestro metabolismo en general. De hecho, no es raro ver estudios en diabetes donde el omega 3 mejora. Y dices, bueno, ¿qué tiene la diabetes con el omega 3? Pues en realidad, cuando yo mejoro la calidad de mis tejidos, mejoro también su funcionalidad, ¿eh? Y en este caso, los tejidos, o dicho las moléculas antioxidantes, sabéis que son proteínas, ¿no? Son enzimas. Esas enzimas pues tienen nombres tan así como la glutatión peroxidasa o la superoxidismutasa y la catalasa y tal. Bueno, pues sabemos en estudios que lo miren, cuando tratas con DHA y EPA, cómo mejora el nivel antioxidante, es decir, el nivel de estas enzimas antioxidantes, ¿vale? Mejora. Y teóricamente no debería tener relación, pero es que sí, tiene relación. Cuando yo mejoro la calidad de mis células, mejoro también su funcionalidad, ¿eh?
Y claro, el estrés oxidativo está a la orden del día, porque el LDL tiene tendencia a oxidarse y cuando se oxida aumenta la posibilidad de que la placa de ateroma vaya creciendo. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Bueno, os prometía esto al principio de todo, que vierais que el corazón es el órgano que más se ve afectado por los niveles de DHA que hay en la alimentación. No dice para aquí, ¿eh? Este estudio, bueno, lo podéis buscar, es del año 2018 y concluyen estos investigadores, además ellos ponen siempre títulos un poquitín sugerentes, pero lo dice bien claro, ¿eh? Dice, esto es una revisión sistemática de la evidencia clínica que hay, ¿eh? Si es importante o no es importante el DHA. Y lo que te dicen es que el corazón, ya lo visteis antes, es el órgano más afectado cuando no tengo suficiente DHA en la alimentación. ¿Qué dice? Ese órgano pierde mucho DHA. Luego lo recupera si lo vuelvo a tomar DHA. Pero claro, cuando pierde DHA va a haber problemas. Muchos de ellos eléctricos. Muchos de ellos relacionados con las arritmias. ¿Vale? Bueno, en este artículo, después de hacer una revisión sistemática de la evidencia clínica, llega a la conclusión de que DHA es más potente que EPA, modificando el riesgo cardiometabólico. Y os enseño unos cuantos artículos, pero estos miran muchos más. DHA, ya también lo visteis antes, redujo la incidencia y la gravedad de las arritmias. Y sin embargo, EPA no hizo nada. Visteis el artículo, ¿no? ¿Qué más vieron aquí? Y aquí es donde vamos a llegar, que antes me preguntabas por la dosis. ¿Te acuerdas que me preguntaste por la dosis? Bien. Hay dos posibilidades, ¿no? Y esto va a influir en la dosis. Una posibilidad es que yo quiera mejorar el funcionamiento del corazón. Y lo que está claro es que con dosis bajas lo puedo conseguir. Tan bajas como 500 miligramos, o sea, medio gramo. Yo nunca aconsejo dar medio gramo. Yo siempre digo que lo mínimo 1 gramo. Eso me iguala al japonés, en cuanto a nivel de índice omega 3. 1 gramo diario. Pero ese gramo diario, o medio gramo, suficiente, pero mejor que des 1 gramo, ¿qué me va a hacer? Bueno, pues se va a incorporar en las membranas celulares de los miocardiocitos, y, ya veis, requiere dosis bajas, va a mejorar la oxigenación del miocardio. ¿Qué significa esto? El corazón, las células cardíacas necesitan oxígeno para funcionar. Si no hay oxígeno, no producen ATP. Y si no producen ATP, no hacen fuerza. También el resto de los músculos, pero el corazón para mí es más importante que otro músculo cualquiera. Importante, necesitamos oxígeno en el corazón. Si no hay oxígeno en el corazón, ¿qué pasa? Estamos con los problemas. Imaginas, estables o inestables, por problema de falta de oxígeno en el corazón, que no podemos producir suficiente ATP. Y ahí empieza la medicación ya a funcionar. La frecuencia cardíaca, lo que antes, una mejora, incluso a dosis bajas. Esta palabreja, por si no lo entendéis, os lo explico. ¿Qué significaba esto en el artículo? Precondicionamiento contra la lesión isquémica. Un paciente puede tener un infarto. La respuesta del corazón será mejor si tiene suficiente nivel de DHA y peor si le tiene bajo. Es decir, a ese corazón con poco DHA le casca un infarto y el resultado va a ser mucho peor. La apoptosis va a ser más grave. ¿Por qué? Porque las células se van a morir en más cantidad, la lesión va a ser mayor y este preacondicionamiento, por tener unos buenos niveles, me va a proteger en el caso de que me diese un infarto. El infarto no deja de ser un trombo que va circulando y ¡pum!, me atasca una arteria coronaria, ¿no? Bueno, pues esto va a ser importante. La prevención. Bueno, y luego las arritmias, ya lo visteis, y en la insuficiencia cardíaca. Al fin y al cabo el corazón no deja de ser un músculo que tiene que funcionar. Entonces va a tener más fuerza si tiene unos buenos niveles de DHA que si no los tiene. Por todo. ¿Qué pasa con el efecto extrínseco? Bueno, el efecto extrínseco es lo que no tiene que ver con el corazón, por decirlo así. Por ejemplo, la reducción de triglicéridos, o la prevención de la aterosclerosis. Cuando hablamos de aterosclerosis, hablábamos de inflamación, luego dosis altas.
sea, tanto para bajar triglicéridos como para reducir, visteis el artículo, ¿os acordáis del artículo que se veía todo? 2,7 gramos de DHA, o sea, dosis altas. Yo hablo de dosis altas de DHA muy fácil, 1 gramo por cada 20 kilos de peso. O sea, eso equivale a 50 miligramos por kilo y día. Cualquiera de las formas me vale. Una persona que pese 80 kilos, 4 gramos. Si le damos 3, es poco. ¿Funciona? Claro que funciona. Mejor darle 3 que no darle 2, o darle 1, o no darle nada. Pero lo mejor, según nos dicen los estudios, para producir una cantidad suficiente de derivados del DHA es 1 gramo por cada 20 kilos o 50 miligramos kilo de. Entonces, ese sería, digamos, el nivel para conseguir un buen efecto antiinflamatorio, aterosclerosis, y un buen efecto de reducción de triglicéridos, porque al fin y al cabo, oye, se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Y lo que os decía, ¿veis? En este artículo ya mencionan esto, que a partir de 500 miligramos, en el corazón se nota la mejoría. Y es por lo que os decía, ya en cuanto empieza a haber DHA en la ingesta, el corazón lo nota, el corazón empieza rápidamente a aumentar. Hombre, es mucho mejor si le damos 2 gramos o le damos 4 gramos, es mucho mejor, pero a ver, muchas veces también está el tema del precio, ¿no? Y hay gente que, bueno, entonces que sepamos, imaginaros, paciente que está más en esta parte de arriba que en esta parte de abajo, que no tiene tanta aterosclerosis, que no tiene tantos triglicéridos, pues hombre, igual me puedo evitar darle dosis altas y directamente le doy pues, 1 gramo diario. Y para el corazón es genial, 1 gramo diario, fundamental. Tenemos datos suficientes, hay muchos estudios, hay muchos metaanálisis. Este, por ejemplo, es el que avala que a partir de 500 miligramos reducimos el riesgo cardiovascular. Esta raya roja marca 500 miligramos de lo que sea EPA o sea DHA. Los estudios, hay un montón de ellos, tienen diferentes cantidades de EPA y DHA. Por ejemplo, si cogemos el primero, sería este, el Gysi, es un buen estudio italiano. El estudio Gysi utilizaba un poco de EPA y un mucho de DHA. ¿Vale? Bueno, pues este, ya veis la estrella aquí encima, demostró significativamente que reducía riesgo cardiovascular, mortalidad cardiovascular. ¿Vale? Pero hay otros estudios, por ejemplo, fijaros, este de aquí no tiene nada de DHA. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fíjate el montón de EPA que estaba dando. ¿Ves que no hay estrella? Aquí no hay estrella. Daban EPA puro en este estudio, en James. Aquí hay un error. Esto que pone significativo está mal. Es no significativo. Es un error del artículo. No lo he cambiado, pero porque en el artículo está mal. Pero se ve claramente. No hay estadísticamente significativo en la reducción del riesgo cardiovascular. No hay DHA. O sea, en todos los que el DHA sube por encima de 500, encuentran mejoría cardiovascular. ¿Vale? Bueno, son muchos, a ver, son estudios recientes, es de 2017. ¿Vale? Claro, coge estudios, digamos, de los años anteriores, ¿no? Los estudios que se están utilizando ahora para avalar EPA, el Reduce-It principalmente, ojo con él. Ojo con él. El estudio de Reduce-It es una porquería de estudio, de cuidado. Y encima le están dando vueltas como si fuera la máquina de amasar del panadero. ¿Para qué? Para publicar y publicar y publicar. Son gente que está, evidentemente, bien pagada por la industria. Y entonces no hace más que decir que el etilester de EPA puro, 4 gramos diarios, reduce la mortalidad. Es un estudio que está comparado con, no aceite de oliva, con aceite mineral. El aceite mineral es un delito utilizarlo para hacer un estudio con placebo, ¿vale? ¿Qué pasa? El aceite de oliva es sano. El aceite de oliva, ¿habéis visto antes en algún estudio que utilizaban aceite de oliva, cómo incluso daba mejor dato que EPA? ¿Vale? Ellos utilizan aceite mineral, que da peor que EPA, mucho peor que EPA, entonces hace que mejore el resultado de EPA. Y luego
lo peor de todo no es eso, porque tú cuando haces un estudio estás obligado al final a hacer un apartado que se llama discusión y conclusiones, ¿vale? Y en discusión tienes que decir como investigador lo que tú opinas de los resultados. Porque lo importante no son tanto los resultados, sino tu honradez a la hora de hacer la discusión. Porque los resultados son los que son. Me han salido estos resultados, oye, EPA es mejor que el aceite mineral, pero ellos en la discusión dicen que el DHA es malo, sí, no se cortan, porque los estudios que hay que utilizan EPA y DHA que no dan buen resultado es por culpa del DHA. ¿Entendéis? Hay estudios que usan EPA y DHA juntos y no reducen mortalidad por culpa del DHA. Y es que el problema está en que no ha habido ninguna industria farmacéutica que se haya decidido utilizar DHA. No lo hay. Ese es el punto. Ese es el problema. Entonces atacan al DHA. Claro, ellos te lo dicen así de pasada. No, es que no hay estudios comparativos con DHA, porque no hay estudios con DHA, coño. Pues muy fácil. Coges a los pacientes y en vez de darles aceite mineral, dales DHA. Y a ver quién de los dos es mejor. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. No, ellos lo saben. Y ¿Te piensas que ellos no han leído los artículos que he leído yo? Los han leído de sobra. Pero ellos quieren ganar dinero. Entonces es mucho más rentable vender EPA puro. No voy a decir que sea veneno, pero eso, mal utilizado, casi veneno. Y es mal utilizado. O sea, utilizar de forma crónica EPA puro a dosis altas, eso es malísimo. ¿Por qué? Porque provoca una depleción de los niveles de DHA. En tus tejidos cada vez va a bajar más el nivel de DHA. Y encima, aparte de que aumenta el sangrado, aumenta la fibrilación y otra serie de problemas que es la tensión arterial, que si no sé qué, es que realmente no es mejor que el DHA. Entonces, si no es mejor que el DHA, ¿por qué te empeñas? Bueno, no, que luego, luego tengo la pregunta, porque 10 minutos si hay alguien que quiero... Yo tengo más datos, evidentemente, lo grave muchas veces es ya cuando hacemos prevención secundaria, no prevención primaria, sino secundaria, y nos encontramos un paciente que tiene un infarto, ¿no? Que tiene un problema. Bueno, pues lo mismo, les medimos ciertos parámetros, ¿no? Les damos un tratamiento, en este caso no era DHA puro, sino que era EPA y DHA, ¿vale? Al hacer los estudios como quiere hacerlos, ¿no? Pero en este caso, lo interesante, en este caso, los omega 3, ya que estamos dando una mezcla de EPA y DHA, los omega 3 son interesantes. Por ejemplo, este parámetro de aquí es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo después de la sístole. Es decir, cuando tienes un infarto, el corazón es incapaz, está débil, digamos, es incapaz de expulsar toda la sangre en la sístole. Entonces, hay una cantidad residual y este parámetro se divide, para que sea más eficaz, por el índice de masa corporal. Te da un dato. Pero bueno, evidentemente, entre dar era, en este caso, no aceite de oliva, sino aceite de maíz, pero entre el aceite de maíz y dar omega 3, pues, lógicamente es mucho más beneficioso, reduce el daño, la fibrosis en el miocardio, eso tiene que ver más con la inflamación, ¿no? Con la apoptosis, el tamaño, ¿no? del infarto, la fracción de eyección de ventrículo izquierdo también mejora sustancialmente. Claro, con el tiempo va a mejorar esa fracción de eyección, pero si aplico omega 3 como tratamiento secundario, pues lógicamente también va más rápido el proceso de recuperación. ¿Vale? En este estudio es un tema interesante, fijaros, este estudio consistía en dar el tratamiento durante 6 meses y a los 6 meses del tratamiento te da el infarto, te dan el tratamiento y a los 6 meses acabo el tratamiento y te mido, ¿no? ¿Pero mides el qué? Los parámetros anteriores. Okay. No, los parámetros anteriores, te mido. Pero ellos dijeron, oye, ¿y qué pasa si estos pacientes les volvemos a revisar dentro de un tiempo? ¿No? Entonces, les vuelven a mirar, de aquí a largo tiempo, bueno, en realidad les siguen 7 años. Se hace un seguimiento, 7 años. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando estos pacientes, 358, pues les van dividiendo, ¿no? Les van randomizando, pues una parte de ellos, 180, les dan el omega 3 durante 6 meses y a otros les dan el placebo, el aceite de maíz, durante 6 meses, ¿vale? Y aquí les miden, lo que hemos visto anteriormente, les miden aquí. Pero a los 7 años hacen una evaluación. Bueno, 104 pacientes no se han dejado medir,
por decirlo así. 104 pacientes, Fuera. fuera. Pero, fijaros, hay dos gráficas. ¿Qué son? Esta gráfica es la diferencia entre los que tomaron el suplemento y los que no tomaron. Y yo no veo diferencia. ¿Vale? O sea, a los 7 años no hay diferencia de supervivencia entre unos y otros. ¿Lo veis? En esta gráfica, ¿eh? Estas son, digamos, simplemente tratar o no tratar. ¿Tratas al paciente o no le tratas? ¿Le das el suplemento o no se le das? Y entre las dos curvas no hay diferencia. La azul es la de omega 3 y la verde la de placebo. Y la reducción de mortalidad no hay. Después de un tratamiento... Vamos a ver. A 180 les dieron omega 3 y a 178 no les dieron omega 3, dieron aceite de maíz. ¿Bien? A los 7 años cogemos a estos pacientes y miramos su supervivencia, evidentemente. Ah, en supervivencia. Supervivencia. Vale. Hay gente que se muere. Vale. Bien, pues entre estos dos grupos, a los 7 años yo no veo diferencia de mortalidad, no la hay. No hay una diferencia significativa. Fijaros que el HR es 1. O sea, no hay diferencia. Es más, es 1,01. Significaría que va peor el tratamiento que no dar el tratamiento, que dar el placebo. ¿Me seguís? Sí. Pero esto es el resultado entre los que he tratado y los que no he tratado con omega 3. Ahora, voy a hacer una cosa. Me voy a olvidar de quién le he tratado y a quién no le he tratado. Y lo que voy a hacer es medirles el índice omega 3. Yo cojo a estos 180 y 178 y les mezclo. Y les cojo y les mido el índice omega 3. Y hago dos nuevos grupos. Los que tienen más del 5% de índice omega 3 y los que tienen... No, a ver, lo estoy diciendo mal. Los que han incrementado más del 5% el índice omega 3 y los que le han incrementado menos del 5%. No han tenido ese incremento del 5%. Hombre, lo esperado es que la gente que está suplementándose aumente el índice omega 3. Pero la pregunta es, ¿y han subido por encima del 5%? Porque pueden haber subido, pero no querer subir al 5%. Aquí sí. Aquí están los que, este grupo, 43, han conseguido superar el 5%. ¿Veis que aquí ya quedan 43 y aquí 211? Hemos evitado 104 que no han querido participar en el estudio, a los 7 años. ¿Vale? Bueno, y aquí, ahora lo que vamos a hacer, bueno, evidentemente esta medida del 5% se hacía a los 6 meses. ¿Acordaros? A los 6 meses. De los que tomaban placebo. De todos, a todos les medían el índice omega 3, pero estos no, estos 104 no participan. No, los 104 no. Pero, ¿qué ocurre? En estos que a los 6 meses les mido el índice omega 3, algunos que habían tomado el índice omega 3 estaban por encima del 5% y otros no. Y los que no habían tomado omega 3 seguramente que estaban todos por debajo del 5%. ¿Me seguís el razonamiento? Ya te digo, son dos grupos en los cuales no influye que les haya tratado o no, sino que haya conseguido subir por encima del 5%. Pero fijaros que de los 180 que tomaron omega 3, seguramente estos 43 estaban aquí, pero hay otros muchos que no están aquí, porque no han llegado a ese 5%. Bueno, pues cuando llevo estos dos grupos y mido la supervivencia, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia? Está claro que esta curva es los que tienen estos 43. De estos 43, sí, los primeros años se murieron varios, pero a partir de este año ya no se ha muerto ninguno más. En este otro grupo que tenía un índice omega 3 más bajo, fijaros cómo han ido muriendo y siguen muriendo. Y aquí hay una diferencia importante. ¿Veis? El HR es 0,46. Esto significa, todo lo que está por debajo de 1, significa que es mejor tratar que no tratar. O en este caso, es mejor estar por encima del 5% que estar por debajo del 5%. La reducción de riesgo es de más de la mitad. Es de más de un 50%. O sea, lo importante, y aquí es lo que yo os quiero decir, es, ¿qué es más importante? ¿Tratar con omega 3 o subir por encima del 8% de índice omega 3? Lo importante es subir por encima del 8% del índice omega 3. A ver, imaginaros que tratáis a un paciente con un gramo diario de DHA. Yo os he explicado
que seguramente al cabo de 12 semanas o poco más estará por encima del 8%, ¿no? También depende del punto de partida. El que parta de un número muy bajo, pues va a tardar más. El que parta ya de un 7%, llegar al 8% o subirle, pues no es difícil, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si yo trato a un paciente con 1 gramo diario y pasado el tiempo yo no evoluciono? O peor, es un paciente que tiene una enfermedad seria inflamatoria y le doy 4 gramos y pasado un tiempo no le veo evolucionar. Mi consejo sería hacerle un índice omega 3. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque puede que esté tomando el omega 3 o puede que no. Y si está tomando, puede que le esté fallando la absorción del omega 3. Hay gente, no muchos en la población, Lo que pasa es que estos que no son muchos en la población, yo a veces digo que puede ser un 5% de las personas, se van a concentrar en patologías que afecten al cerebro, a la retina y a la fertilidad. Lo más llamativo son los de la retina, degeneración macular asociada a la edad. Tengo pruebas, tengo estudios donde se ve cómo gente que tiene degeneración macular y la tratan con DHA, a algunos no les funciona y cuando les miden el índice de omega 3 te encuentras con que no le está subiendo. Y a otros que toman la misma cantidad le ha subido y han mejorado. En el caso de la degeneración macular, la mejoría es que va frenando. Que te miran cada 6 meses y si no te frena, pues va creciendo la degeneración macular. Pero puedes ver, con las pruebas que hacen los oftalmólogos, cómo se va frenando, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Lo importante no es lo que tomo, es lo que absorbo. Lo importante es lo que absorbo. Si yo meto... A ver, os prometo un producto muy bueno para dentro de unos meses. Pero claro, tú imagínate que te falle alguna enzima de las que producen esas resolvinas, protectinas o maresinas. Pues tengo que intentar evitar eso. O me falla algo ya de lo que me está produciendo la distribución del DHA a los diferentes tejidos y no me llega bien a la retina. Pues claro, ese tipo de problemas, si yo sé que no se está absorbiendo bien, puedo aumentarte la dosis, puedo jugar con la dosis. Hay un caso muy concreto en el Alzheimer, también hay estudios y es muy llamativo. Un investigador en Alzheimer hizo una prueba con DHA. Los investigadores a veces son muy timoratos y utilizan dosis muy bajas. Y a lo mejor hacen un estudio y gastan un montón de pasta haciendo un estudio con 1 gramo de DHA para tratar el Alzheimer. Claro, cuando hicieron el estudio en deterioro cognitivo leve, 1 gramo funcionó. ¿Vale? Un autor y sus amigos, se llama Yurko Mauro, hizo un estudio en gente con deterioro cognitivo leve y les dio 1 gramo. Y mejoraron. Y entonces vino otro, un japonés, que no recuerdo cómo se llama ahora, y le dio 1 gramo, no, 2 gramos, el doble, a gente con Alzheimer. Que ya tenía un mini mental, ya claramente diagnóstico de Alzheimer. Y entonces acaba el estudio y no ve mejoría significativa. Oye, como aquí, no hay mejoría significativa. 2 gramos gente con Alzheimer no hace nada. Pero se le ocurrió una cosa curiosa. ¿Sabéis lo que es el fenotipo ApoE4? ¿Os suena el ApoE4? Bueno, a ver, el fenotipo ApoE4 está muy relacionado con el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Hay fenotipo ApoE2, ApoE3 y ApoE4. El ApoE2 es genial, es muy bueno. El ApoE3 sí, y el ApoE4 es un desastre. No te funciona bien la barrera hematoencefálica. Entonces, para que el DHA llegue al cerebro de un Alzheimer, necesita tener un ApoE2 o un ApoE3. Si tiene un ApoE4, le tienes que dar mucha más dosis de DHA. Claro, este hombre, cuando hizo el estudio y vio que no había mejoría, se le ocurrió, oye, a ver si va a ser que influye el fenotipo ApoE4. Entonces le midió a todos los pacientes del estudio el ApoE. Entonces hizo grupos y vio que cuando quitaba el ApoE4, funcionaba. 2 gramos para el Alzheimer en un ApoE2 o ApoE3 funciona. Si tiene ApoE4 no funciona. Oye, el índice omega 3 es importante. ¿Cómo aumentarlo? Bueno, vaya por delante, voy a poner esto ya. Voy a por delante lo siguiente. Es un estudio del año 2023 que recoge 58 estudios
51 estudios hechos tanto con gente que tomaba solo pescado, no estaba suplementada, gente que estaba suplementada con EPA, con DHA o con EPA y DHA, ¿vale? Incluso gente que estaba tomando aceite de semillas. Entonces, eso lo hacen el batiburrillo estadístico y llegan a las siguientes conclusiones. Yo os las pongo aquí. Lo de las 2 raciones semanales de pescado, olvidaros de ello, ¿vale? Si queremos estar como un japonés, habría que tomar todos los días el pescado azul que toman los japoneses. Hay que ser pescador. Hay que ser pescador, porque al precio que va, hay que ser Los pescador. japoneses evitando el atún, ¿no? También. Correcto. Pero ellos dicen que incluso los pacientes que comían pescado y además tomaban un suplemento, en muchas ocasiones tampoco alcanzaban el 8%, porque bueno, el objetivo es alcanzar el 8% de índice omega 3, ¿eh? Bien. Entonces ya entramos en la recomendación. Ellos recomiendan lo siguiente. Para alcanzar este índice omega 3 por encima del 8%, basta con tomar un gramo o gramo y medio de DHA puro. Que si tengo la tentación de hacerlo tomando una mezcla de EPA y DHA, me tengo que ir a dosis mayores. A ver, dosis mayores que puede ser, en lugar de tomar 1 gramo, tomar 2. ¿Vale? Es decir, que no quiere decir que EPA y DHA sea un mal producto. Nada más que requieres más dosis y a lo mejor durante más tiempo. Y eso suele ser más caro. Ojo, y que tomando EPA puro, en ningún caso alcanzamos un índice omega 3 por encima del 8%. Con 1 gramo o gramo y medio apenas aumentamos un punto del índice omega 3 y con 3 gramos diarios apenas 3 puntos, 3%. A ver, está claro que por todo lo que os he dicho antes, no es recomendable dar EPA puro. Y que si mi objetivo es este, basta con tomar 1 gramo diario de DHA.